Muy buenos días. El día de hoy pues vamos a dar inicio a la sesión académica del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de las alergias o hipersensibilidad a tatuajes, pigmentos, prótesis e implantes. Agradezco a mi profesor asesor, el doctor José Ignacio Canseco Villarreal, por la asesoría en este tema y mi nombre es Daniel Eduardo Verduzco Félix, soy residente de segundo año de alergia y inmunología clínica y pues vamos a darle inicio a este tema que es un poquito muy extenso, pero pues lo vamos a intentar hacer rápido, ¿no? Prácticamente, pues vamos a empezar con un poquito de historia y cultura general. Los tatuajes, pues se conocen también desde hace millones de años con diferentes tipos o pues objetivos diferentes, ¿no? Prácticamente uno de ellos, pues es cultural, racial, también para ver el área territorial de donde unos provienen. Recordando que también, pues en otras civilizaciones, como en el antiguo Egipto, se consideraba también que estos iban a ser una manifestación natural del cuerpo. Hay otras culturas que también los manifestaban como si fuera para marcar una lesión en especial o alguna enfermedad para marcarlos y poder saber a qué enfermedad tenían para poder evitarlos o tener contacto con ellos. Desde 1970, pues la popularidad de los tatuajes ha ido incrementando en todo el mundo, recordando que desde la antigua Grecia o los romanos, pues ya las legiones, pues ellos se tatuaban su legión o número de legión para hacerlos más más representativos o saber cuando estaban en combate o fuera de combate que supieran de dónde provienen. También durante la guerra de Vietnam, pues era un símbolo de pertenencia a algún batallón que van para que lo puedan identificar rápidamente en el campo o en los campos militares de concentración. Y pues el tatuaje se ha ido modificando durante las épocas del año, digo, durante los siglos, empezando con creando un dibujo o una figura o texto. Y van a existir dos modalidades como tal. Una es el tatuaje permanente, que pues va a ser una inoculación de tinta en la parte de la dermis, y va a ser por medio de unos orificios que miden aproximadamente entre 1 y 2 milímetros de profundidad. Y están los tatuajes temporales, que estos son a base de la tinta de henna y ellos van a ser solamente en el estrato córneo. Esto necesita una combinación con la parafenilindamina para poder generar una tinta más prolongada para que se pueda pues, apreciar más el tatuaje temporal, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a hacer los tatuajes? Ellos utilizan agujas finas o se utilizan agujas finas que son las que vemos aquí en medio, que estas van a inyectar la dermis y van a pasar inyectando y dejando el tatuaje como tal, la tinta, en la parte de la dermis, donde aquí van a ser captados por macrófagos o fibroblastos, que estos van a generar que se absorban a su citoplasma y se van a, pues ahora sí, pigmentar las células y es lo que vamos a nosotros ver. Al momento de que estas mismas células van a generar una apoptosis de ellas mismas, pues van a perder cierta cantidad de tinta que van a tener en su citoplasma. Entonces van a llegar otras células fagocitarias o fibroblastos y estas se las van a ir fagocitando. Y esto va a hacer que se genere o se mantenga el pigmento dentro de la célula, así disminuyendo el color o la potencia de la tinta en el tatuaje de los pacientes. El objetivo como tal de tratarse ahora en día pues viene siendo embellecer o decorar la piel, pero pues también tenemos diferentes pues ahora fines, ¿no? Que vamos a poder ver en nuestros pacientes o la gente que se quiera tatuar. Prácticamente pues para ocultar cicatrices, como lo podemos ver en la imagen, o reconstitución posterior a un cáncer. No encontré una glándula mamaria reconstituida, pero encontré este tatuaje en donde pues una señora después de una mastectomía radical pues se hizo un tatuaje para embellecer su cuerpo y explicar que pues ella ha ganado una lucha contra el cáncer. Ahora, recordando que pues la barrera cutánea pues es una barrera física y una barrera inmunológica, es el órgano considerado más grande del cuerpo. Y al momento de que nosotros la vamos a penetrar, pues prácticamente vamos a estar generando una alteración de la fisiología y de la anatomía de la misma. Y ahí es donde empiezan los problemas. Recordando que pues, los tatuajes van a dejar unos orificios de aproximadamente 0.2 a 0.4 centímetros, como lo podemos ver en la imagen, de diámetro. E inmediatamente después de la lesión empiezan las fases de restauración de la piel, que es un proceso de reepitelización
complejo, el cual está orquestado por las células inflamatorias, iniciando el proceso de quimiotaxis con los patrones asociados a daño que van a generar esta recuperación como tal. Entonces, vamos a ver que existen dos fases de recuperación del epitelio. La primera es la fase inicial, que esta va a durar de 0 a 3 días después de la lesión. Vamos a ver que hay una quimiotaxis de neutrófilos, promueve la liberación de citocinas, quimiosinas y factores de crecimiento endotelial, inicia la reparación de la epidermis y generan las células dendríticas, inician la angiogénesis para poder restablecer la vascularidad en este tejido ya lesionado. Y ya en la siguiente fase, que es la fase tardía, esta va a ser de 4 a 10 días. Y aquí vamos a ver que hay una acumulación de células de Langerhans para la reparación de la piel. Y van a generar una fagocitosis de los neutrófilos que ya estaban en el inicio, que ya están casi prácticamente destruidos, ¿no? Inicia en la fase de reepitelización, recuperando la función de la barrera de la piel. Entonces, recordar que pues, la tinta del tatuaje pues, puede llegar a generar diferentes problemas de salud. ¿Cuáles son estos? Pues prácticamente podemos ver que hay pérdida de la cicatrización, infecciones, acumulación de toxinas, granulomas o las reacciones alérgicas. Entonces vamos a mencionar un poquito más adelante de cada una de ellas. Hablando de la epidemiología, pues parece ser que con el incremento de la popularidad de los tatuajes y al nosotros ver que nuestros atletas o nuestros cantantes, artistas, están teniendo cada vez más tatuajes o cada vez más están involucrándose en estas prácticas de utilizar tatuajes tanto de henna como permanentes, pues se ha ido incrementando esta práctica, ¿no? Y también, pues, al incrementar la misma práctica o la prevalencia, pues incrementamos también las reacciones adversas a ellas mismas. En países occidentales se estima que un 10 al 20% de la población tenga al menos un tatuaje presente. Y en los Estados Unidos se estima que el 29% de la población vaya a tener aproximadamente un tatuaje en todo su cuerpo, hablando de una incidencia muy amplia. Ahora, recordar que la tinta puede contener hasta 100 químicos presentes en su composición. Y estos pueden ser tanto mezclados con solventes o conservadores que van a hacer que persista más o perdure más la tinta dentro del cuerpo. Recordando que estos pues, pueden tener diferentes efectos, ¿no? Carcinógeno, inmunotóxico o sensibilización a químicos que previamente no estaban sensibilizados. Y las sustancias que más están presentes dentro de las tintas, pues prácticamente es los hidrocarburos aromáticos policíclicos en un 43%, las aminas aromáticas primarias en un 14%, metales pesados en un 9% y los conservadores en un 6%. Ahora, también tenemos que hablar acerca del color, porque es algo muy importante, recordando que las reacciones alérgicas a los tintes, el color rojo es el más común, seguido del verde y al final el tercer lugar va a ser el color azul. Y estas partículas pues tienen que ser mezcladas con algo. Entonces, ¿con qué las van a mezclar para que puedan tener vehículos especiales y poder mantener ese tinte? Pues van a tener disolventes acuosos aglutinados, agentes espesantes y antiespumantes para que estos mismos tintes se queden en su forma líquida y no generen alguna otra forma o alteración como una espuma o que no generen burbujas ni nada de eso. Ahora, los pigmentos pues van a tener su base de óxido de hierro. Estos actúan como alergenos provocando reacciones locales, cutáneas y sistémicas. Y dentro de los metales más comunes que se han encontrado dentro de los pigmentos pues son el níquel, mercurio, cromo y cobalto, siendo en las pruebas de parche los más comunes el níquel en un 18%, cobalto en un 6% y cromo en un 3%. Recordando que pues cada uno de ellos pues puede llegar a generar una alteración en la piel de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué efectos van a tener estas tintes o estos pigmentos dentro de nuestros cuerpos? Pues van a tener varios efectos. El efecto químico, que es de los más comunes, que va a ser inmunotóxico, carcinógeno, mutagénico, reprotóxico, puede llegar a generar una toxicidad aguda y efectos corrosivos por el metal que va a estar presentando dentro de la piel y puede llegar a generar síntomas por corrosión en todo el cuerpo. El efecto alérgico es un poco más rara, pero puede llegar a presentarse. Y nosotros lo vamos a ver en un 1.2% de todas las personas que están tatuadas. Y se puede ir de cualquiera de las dos maneras, tanto hipersensibilidad tipo 1, que es un poco más rara, o una hipersensibilidad tipo 4, que son un poco más comunes con los tintes. Ahora, el efecto infeccioso va a tener una prevalencia aproximadamente de 0.5 a 6% en todos los pacientes.
Y este va a ser bacteriana, la más común, pero puede llegar a presentarse también viral o fúngico. Reacciones por cuerpo extraño, que son prácticamente de las más comunes, en 1.6%. Estos son restringidos a cierta parte o área, ubicación del tatuaje, y estos son más comunes con tinta roja. Y las más comunes, que son otro tipo de reacciones, que estas van a abarcar el 10.3%, 42.6%, que va a haber irritación por los rayos ultravioletas ya una vez teniendo la lesión ya dentro de la piel, que es algo que los tatuadores sí te dicen, evitar la exposición a la luz solar, porque puede llegar a generar este tipo de reacciones, dolor o prurito en el sitio donde se hizo el tatuaje. Dentro de las manifestaciones clínicas, las más frecuentes o las más comunes, pues son las reacciones inflamatorias. Y estas van a ser secundarias a la exposición de un cuerpo extraño, ¿no? Recordando que pues le estamos nosotros inoculando a la dermis algo externo a nuestro cuerpo. Estos pueden llegar a tener dos variantes diferentes. La primera es dentro de las 24 horas después de la aplicación del tinte, pues vamos a ver una obliteración del plasma y líquido intersticial, generando un halo eritematoso con edema y vamos a alcanzar a ver una equimosis visible en nuestros pacientes. O la otra que es posterior a las 24 horas, que estas asimilan una quemadura de primer grado, que aquí prácticamente vamos a eritema y posteriormente una descamación en los pacientes. También, recordando, una de las causas más comunes pues es infecciosa, ¿no? A final de cuentas, muchas veces se tiene que hacer una asepsia previo a la aplicación o la realización de un tatuaje, pero no siempre se logra hacer adecuadamente y puede llegar a generar infecciones. Los patógenos más comunes son Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y Staphylococcus epidermidis. Y dentro de las infecciones, nosotros las manifestaciones más comunes que vamos a ver, pues es el dolor, ulceración, como lo podemos ver en este tatuaje de acá abajo, secreción purulenta o calor local, pero no hay que olvidarnos también de las micobacterias que van a estar presentes en el tejido celular cutáneo. Y aquí nosotros vamos a ver que las manifestaciones van a ser posteriores a meses después de la aplicación de este tatuaje. ¿Y cómo se van a presentar? Con pápulas, pústulas, nódulos, abscesos o fístulas, que aquí podemos ver un tatuaje que está lleno de nódulos en la piel. Entonces, ya nos vamos a pasar las manifestaciones alérgicas más comunes, y aquí nosotros las podemos dividir en de tres formas. Los patrones similares a placas, hiperkeratosis o ulceronecróticas, recordando que independientemente de las manifestaciones clínicas que presenten, estas siempre van a ser lesiones monomórficas y son uniformes, y estas pueden irse acompañadas con eczema localizada o generalizada, dependiendo cuál es la gravedad o la cantidad de tinta que se inoculó. Vamos a ir de uno por uno. Primero vamos a ver los patrones similares a placas. Recordando que estos van a ser, como en la imagen lo podemos ver, patrón uniforme y homogéneo, relacionado con el color rojo, pero también puede ser con tinte verde o azul. Y aquí vamos a ver que los pacientes van a tener una descamación superficial y pueden llegar a presentarse como liquenificados. En el siguiente grupo vamos a ver la hiperkeratosis, que prácticamente, como su nombre lo dice, pues hiperkeratosis, va a haber un incremento de los queratinocitos en el tejido donde va a estar el pigmento del tatuaje, y aquí vamos a ver un engrosamiento de la piel. Puede llegar a semelar una lija y va a haber un aplanamiento posterior que puede llegar a presentarse como ulceración o necrosis. Aquí necesitamos una biopsia para poder hacer el diagnóstico definitivo, donde vamos a encontrar lesiones pseudoepiteliomatosis hiperplásicas. Y esto va a ser secundario al contacto con el tinte del tatuaje. Y recordando que pues, los pigmentos van a ser los más comunes, ¿no? Y los ulceronecróticos, que estos son los más graves. Aquí puede llegar a presentar un proceso inflamatorio muy agresivo. Afecta todas las capas de la dermis, inclusive puede llegar a generar afectación del tejido celular subcutáneo. Y no nada más ahí. Dependiendo del grosor de la aguja o la profundidad de la que la hayan inoculado, puede llegar hasta afectar a la fascia muscular, generando también necrosis del músculo o necrosis de la fascia del músculo o afectación muscular también en esos pacientes. Estos son casos raros, pero también pueden llegar a presentar vasculitis en nuestros pacientes. ¿Y cómo le vamos a hacer para hacer el diagnóstico? Pues prácticamente tenemos que hacer una historia detallada, el cual debe de incluir tres cosas principales: signos y síntomas relacionados con el área del tatuaje, antecedentes personales de dermatosis previas y la descripción completa en las condiciones en las cuales se hizo el paciente el tatuaje. Entonces, en las primeras, los signos y síntomas es tiempo de la reacción en aparecer,
síntomas que presentó. Exposición solar, ¿le va a generar síntomas o no? Presencia de fiebre o artralgias. ¿Qué tratamientos ha utilizado? Y las lesiones previas de tratamientos, lesiones previas a tatuajes en tatuajes anteriores que haya presentado, que también nos va a hablar de una relación causal. En los antecedentes personales patológicos vamos a tener que interrogar acerca de antecedentes de dermatitis por contacto, recordando que el níquel es uno de los componentes más comunes dentro de las tintas y hay que interrogarlo directamente para valorar esa causa de nuestros pacientes. Enfermedades cutáneas previas, infecciones activas en nuestros pacientes, enfermedades sistémicas y neoplásicas. Y la descripción completa, ¿por qué? Porque no es lo mismo que un experto ya tatuador de 10 años con antecedente de 10 años de estar tatuando a una persona que apenas va iniciando o un amateur. Entonces hay que ver quién realiza el tatuaje, si se utilizaron diferentes colores y con qué se mezclaron estos colores para poder hacer algún color en específico. Recordando que como tal, la prueba de parche pues va a ser el más utilizada para la dermatitis de contacto. Ayuda para diagnosticar las reacciones de hipersensibilidad tardía mediada por células, que prácticamente es lo que nosotros queremos ver en estos pacientes. Y el tinte del tatuaje actúa como un apteno en estos pacientes para poder generar esa presentación con los linfocitos T que va a generar una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Y estos van a ser de primera elección en las reacciones alérgicas a tintes o tatuajes. Ahora, recordando que esta es la única prueba recomendada que se va a hacer ante la sospecha de una reacción alérgica a tatuajes. Y este se debe de medir a las 48, 72 o 96 horas. La primera de estas se debe hacer la medición a los 30 minutos posteriores de nosotros retirar las pruebas de parche, presentando un tercio de pacientes positivos, negativos, perdón, a las 48 horas, que el cual pues va a incrementar su reacción, incrementando el tiempo que esté el tinte dentro de la piel. Y los tintes usualmente se deben leer a las 96 horas para valorar su reactividad tardía que van a llegar a presentar estos pacientes. Hay otra prueba que es la intradérmica, que esto es un poco más específica para las mediadas por IgE, pero en esta no se debe realizar porque ya que no, el momento de nosotros inocular el pigmento dentro de la piel haciendo la prueba intradérmica, podemos nosotros pigmentar la piel permanentemente. Entonces, esta no se realiza porque no es considerada una prueba muy ética y apropiada para nuestros pacientes, ya que podemos generarle un pigmento donde el paciente no lo quiere o en realidad generarle un daño a nuestro paciente. ¿Y cuál va a ser el tratamiento que nosotros vamos a darle a nuestros pacientes? Pues vamos a dar en sospecha de infección, como lo dice el algoritmo de arriba, en las reacciones tempranas que son menos o igual a un mes. Vamos a ver si tenemos sospecha de infección, tenemos que realizar un cultivo e iniciar antibióticos tanto tópicos o sistémicos, dependiendo la lesión como sea. En caso de que no sospechemos de alguna infección, nosotros podemos iniciar con corticosteroides tópicos. Y si hay una falta de respuesta, realizar una biopsia para que nosotros podamos ver de qué estamos nosotros teniendo la reacción y poder dar un tratamiento más específico. En caso de una reacción tardía mayor a un mes, nosotros debemos tomar una biopsia primero y realizar pruebas de parche para ver de qué a qué nos estamos enfrentando. Y dependiendo del resultado, pues ya iniciamos un tratamiento más dirigido hacia la etiología que están presentando nuestros pacientes. Recordando que pues no es lo mismo presentar una infección y no darle antibióticos que a presentar una reacción de hipersensibilidad y no darle esteroides. Vamos a pasar los tatuajes ahora temporales, que son los tatuajes de henna. Estos tienen la intención de aumentar la durabilidad de los tatuajes temporales. Esto se va a obtener tras secar y moler las hojas secas de la planta Lawsonia inermis, que este polvo se va a mezclar con agua y aceite, pero también va a llegar a tener otros componentes muy importantes, que estos se deben mezclar con la cáscara de nuez, el betabel, el azúcar o la parafenilindiamina, que esta es la molécula más importante que van a tener reacción de hipersensibilidad a nuestros pacientes. Estos tatuajes han tenido un incremento en su popularidad. ¿Por qué? Porque a donde nosotros vamos, en los sitios de alto turismo, pues, o en los sitios tropicales donde se encuentra una prevalencia elevada de los tatuajes, pues ellos no tienen una edad límite para poner estos tatuajes. Entonces es muy sencillo para los niños
también poderse aplicar tatuajes. Y las manifestaciones más comunes pues pueden llegar a presentar tanto dermatitis de contacto y pueden llegar a presentar también un eritema multiforme. Aquí en este Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica se hizo un reporte de caso de un paciente que tenía 13 años con antecedente de asma y rinitis alérgica. Estaba en inmunoterapia con dermatofagoides farinae. Él, una semana previa a la consulta, presenta pápulas eritematosas, pruriginosas en antebrazo, como lo podemos ver en la imagen de acá arriba, iniciando su sintomatología 3 días posteriores a que se aplica un tatuaje de henna. Se le realizan pruebas de parche, las cuales van a ser positivas pues, para fenilindiamina a las 48 y 96 horas. Y aquí se inicia tratamiento con corticosteroides de mediana potencia y antihistamínicos, presentando resolución completa, como lo podemos ver en las imágenes de nuestro paciente de este lado. Entonces, sí hay casos reportados y sí es común que podamos encontrar estos pacientes en nuestra consulta. Recordando que la parafenilindiamina es la sustancia sintética estabilizante. Esta se va a generar en pacientes susceptibles, puede llegar a generar una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Tras la aplicación de este mismo material en la piel, que va a penetrar solamente la capa córnea de la piel. Recordando que esta misma molécula pues, va a actuar como apteno, generando un complejo apteno-proteína que forma lesiones eczematosas con bordes elevados en la dermis, como lo podemos ver en la imagen, que se alcanza a delimitar muy bien el sol y las lesiones que tiene alrededor también. Ahora, el tratamiento como tal, pues se recomienda el uso de esteroides tópicos. Según el área afectada, pues vamos a valorar la potencia del esteroide que nosotros vamos a estar utilizando, dependiendo del grosor de la piel. Y en caso de que llegue a tener cicatrices hipertróficas, nosotros tenemos que dar gel silicona para poder disminuir estas mismas. Vamos a pasar ahora al área de alergia a prótesis, recordando que pues ellos también van a tener reacciones de hipersensibilidad. El primer caso, de hecho, se describió en 1966 tras una aplicación de implante ortopédico. Y desde ese día, pues prácticamente han reportado casos en múltiples prótesis que se van a ir aplicando en los pacientes o en los humanos, que vamos a ver desde implantes cardiovasculares, implantes dentales, cirugías plásticas, ortopédicos o ginecobstétricos. Y ahorita también ha incrementado mucho en las cirugías bariátricas. Estos van a generar sintomatología típica en todos nuestros pacientes, desde falla de la cicatrización, infecciones cutáneas o subcutáneas, edema, dolor y también pueden llegar a presentar rechazo del mismo implante que se aplicó. Las manifestaciones habituales pues prácticamente son las de dermatitis de contacto y esta va a ser común en la población general, recordando que de estas mismas pues las reacciones de hipersensibilidad con dermatitis de contacto son la bisutería, las hebillas de cinturón y los relojes. Entonces hay que interrogar específicamente a nuestros pacientes en caso de que ellos lleguen a tener una de estas para poder evitar que lleguen a presentar una reacción de hipersensibilidad a nuestros pacientes o previo a ponerles la prótesis, realizar pruebas de parche para ver cuál es el material más seguro para ellos. Dentro de las pruebas de parche más comunes, pues recordando el níquel en un 15.5%, cobalto 6.2% y cromo en un 2.3%. Las prótesis ortopédicas, pues estas se van a insertar en el tejido más profundo dentro de la médula de los huesos. Tiene que perforar para que se pueda estabilizar y no moverse. Y va a presentar unos síntomas relacionados con dermatitis por contacto sistémica, pero también estos van a ser secundarios o una sensibilización ya sistémica a nuestros pacientes, que ahorita se los voy a explicar cómo va a funcionar. Y se relaciona con una hipersensibilidad de tipo 4 en el tejido periprotésico. Por esto es importante interrogar, como les había comentado, a nuestros pacientes en caso de que lleguen a presentar alguna reacción de hipersensibilidad o una dermatitis por contacto, cuando ya tienen el antecedente de que lo tienen con algún cierto tipo de metal para nosotros poder dar un tratamiento más óptimo a nuestros pacientes. Entonces, estos pacientes, pues como ha ido incrementando la prevalencia, pues vamos a ver que los metales van a afectar entre un 15 y 25% de toda la población con prótesis. ¿Y por qué va a ir incrementando esta incidencia? Pues prácticamente la esperanza de vida cada año va incrementando, porque vamos a tener nuevas tecnologías, nuevos medicamentos que van a prolongar este periodo de vida. Fracturas, las caídas son muy comunes ya en las terceras edades y generan fracturas de cadera o algún otro hueso que puedan también llegar a necesitar algún prótesis o alguna
alguna férula que se tenga que insertar. El uso de prótesis dentales, que también con las alimentaciones ahorita ricas en carbohidratos van a irse incrementando, y las cirugías selectivas, como por ejemplo las mangas gástricas que utilizan grapas que son también de titanio o algún otro metal. Dentro de la fisiopatología, pues recordar, ¿no? Que todos los metales entran en contacto con el sistema y van a sufrir grados variables de degradación, liberando iones metálicos o misma corrosión del metal. Estos produciendo, se van a unir, ya una vez estando en el tejido periférico o en el torrente sanguíneo, generan se unen a proteínas nativas que van a formar metaloproteínas, y estas van a tener la capacidad de desencadenar una respuesta inmunológica en el tejido o la estructura sinovial que va a estar en la prótesis de nuestros pacientes. Entonces, nosotros vamos a ver que ya prácticamente teniendo esto en cuenta, pues es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. Estos pacientes van a ser, esta reacción va a ser mediada por linfocitos T con liberación de citoquinas y reclutamiento de macrófagos, generando una inflamación periprotésica en todos nuestros pacientes. Y aquí va a haber una inflamación crónica con predominio de linfocitos y células plasmáticas. Digo, a final de cuentas, pues es una hipersensibilidad de tipo 4. Y aquí van a ocurrir de 3 formas diferentes. Vamos a empezar con la primera. Sensibilización periférica. Nosotros metemos, bueno, los ortopedistas introducen el material ortopédico o la prótesis, y aquí va a empezar la corrosión generando una migración de estos mismos materiales de tanto de metales como los corrosivos, pasan al torrente sanguíneo donde son captados por presentadoras de antígenos, células presentadoras de antígenos. Estas van a migrar a los ganglios linfáticos, donde van a poder presentarse con células linfocitos T nativos para de ahí ir a generar un efecto nocivo en el tejido periprotésico de nuestros pacientes. La segunda va a ser una sensibilización local. En el mismo lugar donde se introduce la placa o la prótesis de los pacientes, ahí mismo van a estar las células presentadoras de antígeno, donde van a captar este tipo de metal o la erosión y la van a presentar a las células, a los linfocitos T que están circulando en esa región, para poder llegar a generar esta reacción de hipersensibilidad de tipo 4. Y la última, que es una reactivación de una sensibilización previa. ¿Qué quiere decir esto? El paciente tuvo una fractura, le pusieron, no sé, tornillos o placas para poder estabilizar esa fractura, y a los muchos años vuelve a llegar a presentar una fractura, le ponen un material ortopédico y estos linfocitos T de memoria van a generar autoanticuerpos contra ese material protésico, que es lo que nosotros vamos a también tener que estar vigilando en nuestros pacientes, ¿no? Y se va a poder manifestar de 3 formas diferentes. Vamos a verlo como una dermatitis localizada, generalizada, y las complicaciones extracutáneas que van a ser prácticamente dentro del tejido protésico. Ahora, en la dermatitis localizada, estas se consideran que son las más comunes. Son lesiones eczematosas pruriginosas sobre el borde del implante, como lo podemos ver en la imagen de acá abajo, pero estas también pueden llegar a generalizarse. Son relacionadas con el metal del implante, que es lo más común que también vamos a ver. Las que son dermatosis generalizadas, pues ya aquí vamos a ver una variedad más amplia de las lesiones o de dermatitis que vamos a ver en nuestros pacientes. Estos son menos comunes, pero pueden llegar a ser igual reacciones reacciones secundarias al contacto con el metal que están teniendo nuestros pacientes, y van a ser lesiones eczematosas y pruriginosas generalizadas. Aquí nosotros, ¿qué vamos a ver? Pues podemos ver desde dermatosis numular difusa, urticaria, dermatitis ampollosa o dermatitis vasculítica en estos pacientes. Y las complicaciones extracutáneas, pues ya aquí ya no vamos a ver las lesiones como tal en la piel, sino dentro del área donde está la prótesis. Estos van a ser, recuerden, por un mecanismo de hipersensibilidad tipo 4, y esto puede llegar a generar fracaso del implante, aflojamiento del implante, dolor en el sitio del implante, retraso en la cicatrización, como lo podemos ver en la imagen de acá abajo, lesiones asociadas a vasculitis linfocítica séptica o crecimiento local de pseudotumores dentro de la articulación donde va a estar nuestra prótesis. Para el diagnóstico, pues se requieren de criterios diagnósticos. Aquí vamos a ver que el eczema crónico que comienza semanas o meses después del implante, eczema más severo en el sitio del implante, como lo podemos ver en la imagen de acá arriba, ausencia de otros alergenos de contacto o causas que le estén generando esta afectación,
el test de parche positivo, fuertemente positivo para uno de los metales que se está utilizando y la rápida y completa recuperación luego de quitar el metal implantado en estos pacientes. Recordando que pues la prueba de parche pues sigue siendo la más utilizada y la que más se recomienda, pero es vital utilizar también otras pruebas que tenemos nosotros a la mano, como la prueba in vitro, que son los test de transformación linfoblástica, o las pruebas histológicas, donde aquí nosotros vamos a poder determinar, dentro de la histología de las lesiones, la acumulación de linfocitos T que van a estar ahí circulando, generando esta afectación. Pero también hay otras cosas que podemos nosotros solicitar, como por ejemplo una biometría hemática completa, velocidad de segmentación globular, proteína C reactiva, que prácticamente esto nos van a dar afectaciones inmunológicas, o podemos alcanzar a ver si ya hay una instauración de respuesta inmunológica en nuestros pacientes, una aspiración de líquido sinovial donde también vamos a valorar la presencia de los linfocitos T, o podemos vigilar una radiografía de huesos implicados, donde aquí yo les puse una radiografía de ambas caderas que han tenido material protésico, donde una está completamente bien bien puesta, sin ninguna alteración, pero en esta se alcanza a ver que hay aflojamiento y aparte hay deslizamiento de el hueso secundario, un rechazo del implante. Acuérdense que pues en estos pacientes como esa hipersensibilidad tardía o empiezan a las manifestaciones como una dermatitis por contacto, pues la prueba y el estándar de oro se considera que son las pruebas de parche. Estas se deben utilizar los metales sospechosos en todos nuestros pacientes y no nada más los metales, sino también el cemento que se va a utilizar para nosotros para fijar bien ese material protésico. Y recordar que pues, los materiales, los metales regeneran reacciones tardías, por eso es importante hacer las mediciones hasta 96 horas para poder valorar una reacción más tardía de nuestros pacientes. El tratamiento como tal, no hay un ensayo clínico o no hay ensayos clínicos que digan específicamente qué tratamiento dar. Lo que sí sabemos es de que, y lo que más se recomienda son los corticosteroides, tanto locales como sistémicos, dependiendo de la sintomatología de nuestros pacientes, y la terapia física también puede ayudar a nuestros pacientes. Pero también se ha descrito que nosotros al realizar una artroscopía, después de realizar unas pruebas de parche, una artroscopía con un material seguro para el paciente, después de hacer las pruebas de parche, sabiendo a qué metales son alérgicos, podemos nosotros retirar la mayor parte de esta inflamación alrededor del área donde está el implante para nosotros quitar la mayor parte de las células que están implicadas dentro de esta afectación, de esta fisiopatología. Pero si es posible, se debe retirar el implante como tal y cambiarlo por un material protésico más seguro, como por ejemplo el oro o las prótesis de titanio. Entonces, ahora vamos a pasar a la alergia a implantes. Y ahorita vamos a ver por qué el titanio también es algo importante que tenemos que tener en mente. El titanio pues es un metal reconocido, muy conocido, porque tiene alta resistencia tanto a la flexión como a la corrosión. Entonces es un metal muy, muy bueno. Se ha utilizado desde el siglo XX con diferentes finalidades, ¿no? Tanto militar, aeroespacial, en deportivo, o sea, funciones deportivas o en la joyería. Pero en la medicina se ha utilizado para realizar marcapasos, endoprótesis, stent cardíacos e implantes dentales. Ahora, esto es el menos alergénico que existe, pero no está exento de llegar a presentar enfermedades alérgicas. Tienen un rango de seguridad del 96.4%. El primer caso que se presentó de una reacción alérgica al titanio fue en 1986, con una reacción de hipersensibilidad a un marcapaso. Pero a final de esto, pues todavía tiene un margen de seguridad muy importante. Por eso es el material protésico más recomendado para los implantes, tanto cardíacos como dentales, y en otro tipo de materiales como las prótesis de cadera o para fracturas, todo este tipo de cosas. La reacción alérgica sigue siendo por la presencia de iones derivados de la corrosión de este mismo implante, que puede ser ingeridos, como por ejemplo cuando tenemos implantes dentales o cuando tienen contacto con una piel o la mucosa. Y estos iones van a formar complejos y actúan como alergenos, causando igual reacciones de hipersensibilidad tipo 4, generando liberación de partículas al torrente sanguíneo.
Recordando que pues el titanio, como es el material más seguro, pues la tendencia a futuro es de que los centros de investigación de biocompatibilidad y biocinética estén generando otros componentes asociados al titanio para que puedan ellos tener esta seguridad para los pacientes a futuro. ¿Y cuáles son los mecanismos implicados en la alergia al titanio? Prácticamente vamos a ver que tenemos hipersensibilidad tipo 1, que va a ser síntomas locales, que estos van a aparecer de inmediato posterior a la aplicación de este implante. Podemos ver hipersensibilidad de tipo 3, que este va a aparecer dentro de 2 a 8 horas. O la hipersensibilidad de tipo 4, que recordando que es la más común en todos nuestros pacientes, y va a aparecer dentro de los 24 a 72 horas posteriores a la aplicación. Estos pacientes pueden llegar a también presentarse de la sintomatología después de los 14 días de la implantación de este material. Y tenemos tanto manifestaciones locales como las periféricas. Las locales son las más comunes, presentando urticaria con o sin angioedema, puede llegar a presentar eritema, prurito en piel de la mucosa, dermatitis de contacto, como lo podemos ver en la imagen de abajo, eczema o erupciones ampollosas. Y las manifestaciones sistémicas o periféricas, pues ya vamos a ver una urticaria o angioedema más generalizado, eczema facial diseminado, o podemos llegar a presentar una exacerbación de una dermatitis atópica que previamente no lo había tenido nuestro paciente. De las manifestaciones sistémicas que van a presentar, pues también pueden llegar a presentar dolor, necrosis, debilidad de los implantes ortopédicos, alteración en la cicatrización, síndrome de fatiga crónica o problemas neurológicos, como por ejemplo depresión o desmielinización en el sitio donde va a estar el implante como tal. En cuanto a los implantes cardíacos, pues aquí vamos a ver que la sintomatología puede presentarse en el sitio de trasplante del implante, perdón, como lo vemos en la imagen de acá arriba, que van a generar solamente síntomas locales, como por ejemplo eritema, prurito, vesículas o edema localizado, dermatitis de contacto y urticaria localizada. Recordando que pues el único tratamiento efectivo en estos pacientes es quitar el material para poder utilizar otro más seguro en nuestros pacientes, porque una de las complicaciones es generar una estenosis de las arterias coronarias que puede llegar a generar un infarto en nuestros pacientes. Pero también pueden llegar a presentar síntomas sistémicos, simulando un DRES por las lesiones maculopapulares que van a tener. Estos van a tener dermatosis generalizada, disnea, miocarditis eosinofílica por la ubicación de donde va a estar el marcapasos, eczema nummular generalizado, eritrodermia, fiebre, síncope e inclusive hasta la anafilaxia en nuestros pacientes o incluyendo la muerte. Para el diagnóstico, recordando, ¿no? Pues es como una hipersensibilidad de tipo 4. Entonces el estándar de oro sigue siendo la prueba de parche, requiriendo la medición en las 48 a 72 horas, sospechando hipersensibilidad tipo 4. Cuando sospechamos de una hipersensibilidad tipo 1, aquí nosotros podemos utilizar una prueba intradérmica para poder valorar este tipo de hipersensibilidad. ¿Vale? Se utiliza, aquí utilizamos del material del metal y se puede inocular intradérmica, o sea, de forma intradérmica cuando lo podemos inocular. Nada más se utiliza un pedacito muy pequeño del material que vamos a utilizar. Estaba raro cuando lo leí. Bueno, entonces, y dentro del tratamiento, pues pocos estudios como tal han hablado sobre el manejo del manejo sobre los implantes de titanio. Pero tenemos que tener en cuenta que los corticoides, tanto locales, cuando son solamente síntomas locales, o corticosteroides sistémicos, cuando ya tienen manifestaciones más sistémicas. Y hay que retirar la prótesis como tal y reimplantar con un material que seguro al cual no sea alérgico nuestro paciente. Recordando que la tasa de éxito de estos pacientes, si no se retira el implante, pues va a ser de un 33% porque va a seguir de forma continua este contacto con este mismo alergeno nuestros pacientes. Vamos a pasar a la última parte, que es la alergia a los implantes de silicón. Aquí pues tenemos que el silicón es el material más utilizado para los implantes, tanto mamarios, nasales para las rinoplastías, implantes auditivos o las prótesis testiculares. Recordando que el primer caso reportado de estos fue en 1960, que va a ser una alergia al silicón. Desde ese entonces pues se ha utilizado con más cautela en nuestros pacientes, recordando que pues no están todos exentos a ello, ¿no? El silicón es un elemento químico natural, que es un elemento básico de las siliconas. Es un polímero sintético artificial y el polímero más utilizado
para la silicona es el siloxano, perdón, trabalenguas. Y nosotros podemos ver que el silicón también van a estar en varios productos médicos, como por ejemplo las mascarillas, las cánulas laringeas, las sondas Foley, también los podemos encontrar, que pueden llegar a generar una sensibilización previa en nuestros pacientes. Y la reacción adversa más severa por el uso de implantes de silicón va a ser el síndrome de Asia, que ahorita lo vamos a explicar. Prácticamente este fue descrito por primera vez en 1973 y este es secundario a los adyuvantes del silicón, que van a hacer que se mantenga su forma líquida y que se pueda mantener estable este material, generando síntomas sistémicos, iniciando su patogénesis tras la introducción de este material al cuerpo de nuestros pacientes. Entonces, ellos van a tener dolor local donde va a estar el sitio del implante de silicón. Puede llegar a generar ruptura de la cápsula del silicón, también liberando estos materiales adyuvantes al tejido perimplantado de nuestros pacientes, o puede llegar a generar una migración hacia pulmón, piel y abdomen, como lo podemos ver aquí en la tomografía, donde el material de silicón pasa hacia pulmón. Y podemos llegar a generar también o presentar síntomas de alergia al silicón, como una dermatitis por contacto. Y podemos ver también inflamación sistémica o afectación o sintomatología sistémica en nuestros pacientes. Entonces, la liberación progresiva de este mismo antígeno, pues va a bloquear, la liberación progresiva del antígeno y bloqueo de su eliminación va a resultar en una exposición prolongada de las células presentadoras de antígeno. Estas van a migrar a presentárselas a los linfocitos T, van a migrar a los ganglios linfáticos donde se presentan los linfocitos T y van a generar una proteína, la conversión del antígeno en formas de partículas que van a posteriormente ser fagocitadas tanto por macrófagos o las células dendríticas y linfocitos B que van a estar circulando en el área donde va a estar la lesión, liberando también citocinas proinflamatorias, interactuando con los receptores de tipo TOL y ahí van a estar generando y produciendo nucleótidos de oligomerización, incluyendo la inflamosoma del NALP3, que aquí ya va a empezar toda la enfermedad o toda la reacción inflamatoria. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Nosotros metemos el implante de silicón. Ya una vez teniendo el implante del silicón, se puede ir de dos maneras: estimulando solamente intentando fagocitar o generar este control del silicón localmente con los macrófagos o células dendríticas, y estos se van a ir viajando hacia lo que es el tejido linfático, ya ahí produciendo una proliferación de linfocitos T o inmunoglobulina G para poder posteriormente generar una afectación o una quimiotaxis inflamatoria hacia el área donde está el área de silicón. Y la otra variante pues puede ser al estimular la liberación del silicón, genera una estimulación de los mastocitos locales en esa área, secretando todas las vacuolas que tienen ya preformadas de mediadores proinflamatorios, igual generando toda esta cascada de inflamación que nosotros podemos ver. Recordando que estos pacientes, pues sus síntomas finales pues pueden llegar a presentar síndrome de fatiga crónica, lívidos reticulares, pérdida de memoria, incluyendo hasta fenómeno de Raynaud. Y no solamente ahí, sino también van a tener muchas manifestaciones generalizadas. Los ayudantes del silicón, por ejemplo, el sistema nervioso central con desmineralización, músculo esquelético con la fatiga crónica, puede llegar a generar afectación también del tejido óseo o muscular. El sistema inmunológico también alterando la respuesta inmunológica de nuestros pacientes, haciéndolos más susceptibles también a afectaciones inmunológicas o reumatológicas, y las vasculares generando una vasculitis generalizada. Entonces aquí les puse una tablita con las manifestaciones más comunes y una imagen en donde podemos ver una paciente antes y después de cuando se rompe este paquete de silicón del implante, que este fue un reporte de caso. Dentro de los síntomas neurológicos podemos ver que podemos tener alteraciones cognitivas similando un Alzheimer, mioaltralgias y síndrome de fatiga crónica. Dentro de las ganglios, podemos ver también taquicardia paroxística ortostática, o podemos ver que va a haber una desmineralización en las fibras nerviosas donde va a estar el tejido de silicón en los pacientes. En las manifestaciones inmunológicas podemos ver linfadenopatías por la estimulación tan grande que va a tener de acuerdo a la producción de linfocitos T, síndrome de Sjögren o resequedad de ojos o sequedad de boca, una xeroftalmia.
activación de mastocitos generalizada, alergias, angioedema o incremento de la inmunoglobulina E. También podemos ver una disminución de la IgG2 que va a incrementar la susceptibilidad a infecciones respiratorias. Vamos a ver una elevación de la enzima convertidora de angiotensina. Podemos llegar a presentar autoanticuerpos ANA o ANCA positivos. Y en las vasculares vamos a ver que puede similar también un evento cerebral vascular transitorio. Podemos llegar a presentar fenómenos de Raynaud, lívidos reticulares, y podemos ver también en nuestros pacientes que van a tener anticuerpos antifosfolípidos presentes en los pacientes. Entonces, este fue un caso reportado en donde una paciente femenina, no me acuerdo si tenía 26 o 25 años, que tras la aplicación del implante de silicón, ella empezó a presentar síntomas sistémicos, presentando angioedema más eritema. Se retira este implante de silicón y mejora así su sintomatología rápidamente. Para hacer el diagnóstico, nosotros también tenemos criterios mayores y menores. Se necesitan para hacer un diagnóstico 2 criterios mayores o un criterio mayor junto con 2 menores. Dentro de los criterios mayores, pues vamos a ver la exposición previa al silicón con el implante, la aparición de síntomas atípicos, como les había mencionado, la fatiga crónica, mialgias, pérdidas de memoria, fiebre, resequedad de mucosa o manifestaciones neurológicas, como la desmineralización que les había comentado. Y va a presentar una mejoría de los síntomas tras el retiro del implante. Y de los criterios menores vamos a ver los autoanticuerpos contra el silicón o el adyuvante del silicón, otros síntomas como síndrome intestino irritable o fenómeno de Raynaud, presencia del HLA-DRB1 o HLA-DQB1. Enfermedad autoinmune y que estos van a involucrar esclerosis múltiple, sistémica, artritis reumatoide o síndrome de Sjögren. Y el tratamiento de estos pacientes, ya para finalizar, aquí podemos ver que el retiro del agente del causante resuelve la mayoría de los síntomas, que este es el gold standard del tratamiento y es el tratamiento más eficaz que van a requerir nuestros pacientes. Y los corticoides sistémicos, en caso de persistir la sintomatología de los pacientes, pues van a ayudar también a disminuir esta reacción inflamatoria en todos los pacientes. Y ya como conclusiones, sabemos que las reacciones de tatuajes, prótesis e implantes tienen una sintomatología variada, recordando que estas van a ser mediados tanto hipersensibilidad inmediata como tardía. Las etiologías más comunes son el níquel, el cobalto, y tenemos que interrogar nosotros sobre los antecedentes de reacciones alérgicas a estos mismos metales. Las pruebas de parche son el método diagnóstico preferido para todos los pacientes y el tratamiento definitivo es retirar el componente alergénico en caso de que requerirlo, utilizar un corticosteroide tópico o sistémico. También para finalizar les quise agregar esta última diapositiva en donde son las recomendaciones por la Asociación de Polonia de Traumatología y Ortopedia, donde ellos son las pruebas de parche o los alergenos en las pruebas de parche que ellos son los que más utilizan para todos sus pacientes que llegan a presentar una reacción alérgica. Tenemos los metales que son los más comunes, el níquel, cobalto, el potasio, magnesio, titanio, aluminio, el cemento que se va a utilizar para los materiales protésicos y los pegamentos de la piel que también se pueden llegar a utilizar en estos pacientes para evitar la sutura. Y sería todo por mi parte.